Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo Figueroa, colaborador de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, y continuamos con las actividades de la primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en el IPN, que comenzó el pasado 7 de diciembre y se va a prolongar hasta el último día del año, el 31 de diciembre. Dentro de los proyectos que nos acompañan para cerrar este año, se encuentra Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror, y para conocer un poco más de qué va este proyecto, está con nosotros Edna Campos, su directora. Hola Edna, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias también a la Red Mexicana de Festivales por pues, contemplar a Macabro dentro de esta muestra. Estamos muy contentos de poder participar con el Politécnico y bueno, pues vamos a tener un programa de cortometraje, ¿no? De cortometraje que se ha presentado eh, pues en varios años del festival, ¿no? Está conformado por algunos de los cortos que se han presentado incluso desde el principio del festival. Muchas gracias por esta colaboración, pero antes de entrar en detalles sobre de qué es lo que podremos ver con esta selección, sí me gustaría que nos compartieras y a la gente que nos está viendo un poco de quién es Edna Campos, cómo empieza y cuál es su interés en iniciar en este Festival de Cine de Horror, y que nos hables un poco más del proyecto en general. Bueno, pues yo comencé en esto siendo prácticamente una cinéfila, fan del género, eh, pero sí con ya un background de otros eventos que se estaban haciendo cuando nosotros iniciamos el festival. El festival inició en el 2001. Fue un festival que pues fue de los primeros que se presentaron en México. Digo, cuando empezamos nosotros había poquitos. Y pues bueno, la intención de hacer un festival de cine de terror era presentar películas que no fueran comerciales, hacer algunos rescates, pues buscar indagar en el cine de culto y pues obviamente darle pues un foro al cine contemporáneo, pero sobre todo al cine independiente que no tenía espacios para presentarse en ningún lado, ¿no? Entonces, de ahí que pues nace Macabro, pues ya vamos para 20 años justamente, para el 2021 se cumplen 20 años de Macabro, siendo el primer festival de su tipo en nuestro país, el segundo en Latinoamérica y bueno, de ahí bueno, yo en lo personal estoy formada como periodista, como comunicóloga, esa es mi profesión. Y bueno, me fui especializando en el cine, incluso he participado en algunas producciones. Una de ellas, bueno, es el documental Alucardos, que se hizo prácticamente hace 10 años. Un documental sobre uno de los directores más importantes que hay en México del género, que fue Juan López Moctezuma. Eh, a partir, bueno, de una historia bastante interesante, ¿no? Y desde el punto de vista de los fans del género, ¿no? Y bueno, de ahí me he formado también como gestora cultural, también a nivel de formación. He realizado algunos estudios al respecto y bueno, cada vez más involucrados en lo que es la difusión del cine de terror y también en lo que es la formación de algunos de los pues, cineastas que están interesados en hacer este género y así como, bueno, en la producción, ¿no? Como ya había mencionado. Y bueno, el festival, como decía yo, va para 20 años y está también proyectado para realizarse en el mes de agosto del próximo año. Eh, y bueno, estamos ya por lanzar nuestra convocatoria. Qué bueno, y como bien mencionas, sí, Macabro es un festival que además ha logrado ya posicionarse como, me parece, dentro de los festivales más destacados en México, sobre todo porque el cine de terror tiene un gran número de seguidores, porque además hay una N cantidad de subgéneros para todos los gustos, ¿no? O sea, puede abarcar
muchas temáticas, desde cuestiones muy sobrenaturales, incluso llegar a lo cómico. Y sí, el próximo año cumplen 20 años. Realizaron su edición en número 19 de manera virtual, ¿no? Sí quisiera que nos compartieras un poco cómo fue la experiencia de realizar el festival de esta manera, sobre todo porque, bueno, buscando y leyendo sobre cómo los temas que realizaron, tuvieron los 100 años del expresionismo alemán, el aniversario del natalicio de Lovecraft, también un homenaje a un clásico del cine mexicano con Arturo de Córdoba, que es El esqueleto de la señora Morales. ¿Cuál es la experiencia? Porque a final de cuentas creo que aunque se empezaban a hacer algunos ejercicios de parte de los festivales y de cuestiones culturales en general, de acercarse a cuestiones en línea, creo que todavía no estábamos como tan preparados, ¿no? O sea, estábamos como en un momento de transición. ¿Qué sucede con Macabro cuando a principios de año inicia la pandemia? ¿Cómo tiene que replantearse y repensarse este proyecto? Bueno, en lo que fue el inicio de la pandemia, pues la verdad es que sí nos descolocó terriblemente, ¿no? Porque nosotros pues ya habíamos trabajado todo un plan, una estructura, que bueno, que obviamente ya teníamos muy hecha, en cuestión de que pues lo que manejábamos eran funciones presenciales por todos lados, una logística ya muy trabajada, muy aprendida, y de repente pues nos damos cuenta de que todo eso que habíamos planeado y que ya teníamos mucho tiempo experimentando, pues no iba a poder suceder, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, nos mantuvimos muy al pendiente de las noticias que venían de otros países, de los países donde pues había comenzado, digamos que la pandemia, que bueno, más que nada en Europa, ¿no? Pues cuando nosotros empezamos a tener los contagios aquí en México, ellos ya estaban en confinamiento. Entonces, afortunadamente, bueno, tuvimos varios contactos por allá que nos decían cómo estaban haciendo las cosas, ¿no? También por otro lado, pues estábamos viendo las decisiones de acá porque, pues bueno, las condiciones son muy distintas, ¿no? De los países europeos a lo que es México y pues cómo estaban desarrollando algunas cosas, las medidas que ya estaban tomando, cuando empezaron a abrir los espacios. Y empezamos a ver que, bueno, que todo eso no iba a ser posible porque nosotros apenas estábamos entrando a esa situación pues complicada de lo que fue el confinamiento, ¿no? Entonces, pues fue ahí que empezamos a ver la posibilidad de hacerlo en esta versión en línea. El primer obstáculo que nos topamos para hacerlo en línea es que tanto los productores como los directores como las distribuidoras no querían pasar sus películas en streaming, ¿no? Estaban completamente reacios, estaban esperando que pues a lo mejor pasaran 4 o 5 meses y ya todo regresara a una normalidad como pues ahora sí que como lo anterior, ¿no? Y que pues se pudieran ver las películas nuevamente en salas de cine como solía hacerse. Eh, Estuvimos a punto de decir, bueno, si no tenemos películas, no podemos ir al cine, eh, se nos está acercando la fecha, pues podemos posponer y tratar de ver si para meses como noviembre o diciembre ya todo se haya normalizado, ¿no? Vimos que tampoco eso no iba a pasar, ¿no? Definitivamente. Digo, creo que eso lo íbamos aprendiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Y de ahí que, bueno, que eso también hizo que toda esta gente que estaba muy contenida y esperando, muchos de ellos dijeron, bueno, está bien, vamos a dejarle las películas a determinados festivales. Otros dijeron, bueno, si nos ofrecen espacios, vamos a hacer streaming por todos lados. Y así fue como se pudo hacer el festival, ¿no? Otro de los problemas que era justamente las plataformas, ¿no? Que nadie sabía trabajar con plataformas. Eh, Aprendimos también mucho que es muy caro hacer una plataforma propia. Entonces, afortunadamente, pues Filmin Latino se abrió mucho a apoyar a los festivales de esta manera y gracias a ello, pues bueno, pudimos tener un muy buen trato que fue dejar las películas 6 días abiertas.
ahora sí que con el límite de vistas únicamente durante esos 6 días, ¿no? Y pues bueno, tuvimos muy buenos resultados, fue una muy buena experiencia, fue por supuesto un año de experimentación total, ¿no? Una edición distinta, satisfactoria en cuanto a los resultados, en cuanto a que el festival en sí salió muy bien, un poco rara como experiencia personal, porque pues sí no existía pues contacto con la gente, el contacto con el mismo equipo, el contacto con los directores, que es una cosa que es muy importante y que es prácticamente una de las cosas más esenciales que puede ofrecer un festival, ¿no? Que es este sentido comunitario que se genera cuando vas a ver una película al cine, que está el director o los actores o algún miembro del crew y platica con la gente y la gente expresa si le gusta la película, si no le gusta. eh, y bueno, salen firmas de autógrafos, cosas así, fotografías. Todo eso pues no existió, ¿no? Entonces, como te decía, sí es, por un lado fue muy satisfactorio, llegamos a muchísima gente más, ¿no? Por supuesto. Las películas que pues normalmente nada más se pueden ver durante las funciones del festival, porque luego tenemos algunas muestras posteriores, pero nunca es pues digamos, la programación completa. En esta ocasión se pudo ver completa, ¿no? Ahora sí que en cualquier ciudad que estuvieran en México, y pues eso, bueno, fue muy bueno. Yo diría que, bueno, para el próximo año, eh, yo no sé qué tanto realmente vaya a estar, eh, pues, arreglado esto, ¿no? O que esté más controlado. Digo, yo tengo todos los deseos y espero que sí esté mucho más controlado, que bueno, que ya haya vacunación en el país, que ya mucha gente se haya podido vacunar para entonces, pero lo más probable es que sí hagamos una versión híbrida del festival. Y bueno, conforme vaya pasando el tiempo, sabremos si nos inclinamos más solo en línea o si nos inclinamos más a lo que es lo presencial, ¿no? Pero lo que es un hecho es que muchas de las actividades que tuvimos en este año vamos a repetirlas, ¿no? Porque consideramos que sí es muy importante, ya que se abrió esta ventana digital, darle continuidad, porque es importante, se puede llegar a mucha gente más, puedes compartir otro tipo de contenidos que normalmente pues el que sea presencial no te lo permite tanto, pero bueno, básicamente hay que pensar en un modelo digital con el lenguaje digital, ¿no? Y también pues sin alocarnos mucho, ¿no? Porque hay que entender que pues sí, a veces es complicado, por ejemplo, las conexiones o los equipos, ¿no? Que el equipo de la gente para que no tenga problemas para ver este tipo de contenidos. Como bien decías al inicio, creo que lo primero a lo que nos enfrentamos fue este miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, tener que enfrentarnos de manera obligatoria a una situación que no habíamos vivido antes y sí, como dices, ¿no? Aunque ya está muy de moda algunas plataformas de películas muy comerciales, finalmente la experiencia de ir al cine, desde que compras tu boleto, estás viendo qué película vas a ver, y en el caso de los festivales como Macabro, si va a haber alguna presentación con el director o con un productor, se va perdiendo, entonces de repente creo que a muchos nos pasó, no sabíamos si funcionaría de buena manera, llevar todo a las plataformas digitales, a todo hacerlo en línea, pero como también comentas, creo que nos demostró, pudimos ver que hay pros, ¿no? O sea, el público al que se puede llevar un festival se aumenta, o sea, ya no solamente es la gente que está en la Ciudad de México o en algunas otras sedes, sino puedes estar en cualquier otra parte del país, incluso en algún otro país fuera de México, y tener acceso a estos contenidos. Y creo que es de las partes buenas que habría que rescatar. Y también, como bien comentas, aprendimos a hacer comunidad, ¿no? O sea, si en otros momentos
estamos, sobre todo en la cuestión de proyectos culturales, vemos de qué manera podemos participar con otros proyectos, con otros personajes, para que tenga mucho mayor impacto. En este 2020 nos dimos cuenta que es indispensable, que solos no podemos caminar. Y sobre esto quisiera que me comentaras cómo es que Macabro se suma a la Red Mexicana de Festivales y cuáles son los beneficios que ves de que colaboren de esta manera. Bueno, Macabro empezó de hecho con la red. Fue prácticamente casi 10 años también que recibimos una invitación para, bueno, ver cómo pues juntarnos con varios festivales con la idea de tener un encuentro, ¿no? E intercambiar pues algunas de las experiencias que ya teníamos. Algunos ya nos conocíamos ahora sí que por la interacción pues normal de lo que ya se estaba dando en ese momento. Y pues en ese momento pues también conocimos a otras personas, ¿no? Eh, de ahí, bueno, nació pues que había necesidades en común, eh, que podíamos juntarnos para tratar de apoyarnos, ¿no? De hacer, por ejemplo, algunos intercambios, algunas alianzas ya específicamente de festival a festival y, bueno, incluso darnos un poco de difusión entre todos, ¿no? Después de esto, yo me alejé un poquito de la red por cuestión de que los encuentros normalmente se hacían como casi como un mes de anticipación, un mes, 2 meses de las fechas de Macabro. Entonces me costaba mucho trabajo poder acudir a los encuentros. Hace como 4 años me reintegré activamente porque, bueno, todo el tiempo he estado con la red, pero a partir de hace 4 años me reintegré nuevamente así de forma activa con la red y bueno, sí me encontré con una red muchísimo más grande, mucho más profesional, mucho más colaborativa y justamente creo que ese es el beneficio, ¿no? Yo no podría decir que Macabros se ha beneficiado, digamos, de la red, ¿no? Porque de alguna manera siempre hemos caminado solos y el trabajo que se ha hecho, sí se ha hecho, pues, de una forma, de alguna manera solitaria, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos sirva la red, ¿no? O que no nos podamos tener mayores colaboraciones dentro de la red. Y justamente por eso me interesó nuevamente reactivar mi colaboración con la red, porque creo que sí se pueden generar ciertos espacios en conjunto en los cuales, bueno, cada quien puede aportar lo que puede saber, lo que puede, eh, pues digamos, mover en favor de la red y se pueden generar también estas alianzas que a lo mejor en el papel no sonaban muy lógicas, como en algún momento lo hemos hecho con Cinetecton, ¿no? Que bueno, es un festival de cine y arquitectura y nosotros somos un festival de terror y de repente encontramos que podíamos tener puntos en común y vasos comunicantes, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, generamos un taller de diseño de producción enfocado en el género, ¿no? Entonces, Cinetecton pues es un festival que pone muchísima atención justamente en todo lo que es el diseño de la producción de las películas y bueno, pues en el género también es muy importante, sobre todo en este asunto de crear los ambientes, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, que hicimos esta colaboración que a lo mejor no parecía, pues, muy viable de entrada, ¿no? Y ha sido una colaboración bastante buena, ¿no? Y eso, pues, es solo un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? También, bueno, creo que para el futuro, que bueno, es tan complicado, justamente todo este trabajo colaborativo, lo que yo pueda ayudar a otros festivales que están en la red, lo que esos otros festivales puedan ayudar a Macabro, creo que va a ser muy valioso, ¿no? Sí, en algún momento me parece que, y bueno, eh, casi es común ver
que antes de esta nueva normalidad, cada proyecto, no solamente en las cuestiones de cine, procuraba ver hacia sí mismo y creía que tenía como espacios muy delimitados hacia dónde dirigirse, ¿no? En cuestión de públicos, pero de repente me parece importante y es de las cosas que hay que destacar, que en algún momento volteamos hacia los lados y vemos que vamos acompañados, que hay otros proyectos similares que, como tú dices, a lo mejor puede haber un cine de horror, otro de arquitectura, otro de medio ambiente, pero al final de cuentas, una de las labores principales, uno de los objetivos es dar difusión a la cinematografía, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden ir creando nuevas colaboraciones y sí, o sea, como bien dices, sobre todo, no solamente que puedes tú recibir de otro proyecto, de una red, pero también tú, a partir de tu experiencia, qué puedes aportar para proyectos nuevos que se van consolidando, ¿no? Y también sobre esta cuestión de ir experimentando nuevas cosas, ya comentabas que hacia el 2021 todavía es muy incierto cómo va a estar la cuestión sanitaria, pero ya es un hecho de que se exploró y se está avanzando mucho en nuevas formas de dar difusión al cine, ¿no? O sea, ya nos estamos acostumbrando más a ver una película, un estreno, a través de la pantalla de una computadora, de una tableta, incluso de un teléfono celular. Ya no nos es tan ajeno, ¿no? Sobre todo a los que gozábamos de esta parte de asistir a la sala presencialmente. Eh, Seguramente para el próximo año habrá que recurrir a esta cuestión híbrida, mixta. ¿Qué proyectos que realizaron este año tú destacarías que tuvieron mucho éxito en la cuestión en línea? Pues mira, yo creo que el streaming fue muy exitoso, muy, muy exitoso, ¿no? Incluso hicimos una encuesta, una pequeña encuesta después, y sí les preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que más viste? ¿Películas o las charlas, ¿no? Y la verdad es que fue un 89%, ¿no? Sobre un 11% que prefirieron ver las películas a ver las charlas. Pero eso no quiere decir que las charlas no hayan funcionado. De hecho, la charla del expresionismo tuvo muchas vistas, la charla de Lovecraft también estuvo repleta, algunos webinars que hicimos con algunas de las empresas que nos apoyaron y que nos patrocinaron, también fueron muy exitosos, ¿no? Creo que por ese lado sí, también fue un descubrimiento, ¿no? Y una experimentación. Entonces, creo que, por ejemplo, ese tipo de charlas se pueden generar también ese tipo de webinars todavía un poco más pulidos, un poco más trabajados. También se pueden incluir sin problema. Y finalmente, nuestro proyecto de formación, que es el Macabro Lab, nos permitió en esta ocasión, al hacerlo en línea, digo, eso no fue un proyecto que se viera abierto al público, ¿no? Era un proyecto que se trabajó por inscripción. Entonces, nosotros, de hecho, previo al festival, hicimos 4 días de este laboratorio y pues lo que pudimos hacer fue abrirlo a extranjeros. Entonces, sí tuvimos gente del extranjero participando y pues obviamente participación también de gente de aquí de México que estaba tomando pues todas las charlas, el taller que se hizo de guión. Y también me parece que eso abre la posibilidad de que podamos llegar a más gente, de que gente que no está en México no tenga que viajar hasta acá para hacer, pues ahora sí que participar en ese tipo de actividades y pues también es menos costoso para ellos y para el festival, ¿no? Y creo que la experiencia incluso puede ser aún más enriquecedora al poder incluir gente de otros países, desde los instructores hasta, bueno, los participantes, ¿no? Claro, porque además era como un tema recurrente a veces, como esta presión por si algún ponente, conferencista, etcétera, podría o no asistir presencialmente a algún festival, ¿no? Y Así ahora es. nos damos cuenta que puedes tomar un taller, una conferencia, puedes dar una conferencia, una charla, no importa en dónde estés,
Esto creo que nos acercó mucho, pues. O sea, abrió un abanico de posibilidades bastante amplio en el que ya no es necesario, como bien comentas, viajar de un país a otro, de una ciudad a otra, sino que simplemente se puede transmitir un mensaje, compartir el conocimiento desde una computadora, ¿no? Así es. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y no solo eso, sino que también no hay manera de disfrazar o inventar números, ¿no? O sea, si yo te digo, es que el video de inauguración tuvo en el momento en que se transmitió 1000 espectadores y después, pum, potenció a tantos, ahí están los números, ¿no? O sea, no hay manera de que yo te engañe o engañemos a la gente diciéndole, no, sí, nos vieron en todo el mundo 10 millones de personas y pues somos los más famosos y los más grandes, ¿no? No, o sea, Claro, ahí está. O sea, no hay manera de decir mentiras, ¿no? O sí, sea, sí, 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 son estadísticas muy, muy concretas, muy reales, duras. pero además les da la oportunidad de saber en qué ciudades, en qué países los vieron, en qué rango de edades, y eso también creo que le va a permitir a cada proyecto desarrollar mejor sus contenidos, ¿no? A lo mejor Así en es. horarios para transmisiones, etcétera. Y finalmente, ya para ir cerrando la charla, Edna, quisiera que nos compartieras a la gente que nos está viendo el Politécnico un poco sobre de qué van los cortos que nos comparte Macabro para esta primera edición de la muestra. Bueno, pues como decía al principio, son cortos, es una selección de cortos que está conformada por trabajos que se han presentado desde el principio del festival, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un cortometraje que se llama Otro ladrillo en la pared, que es un cortometraje de zombies, realizado por Ezio Avendaño, un cortometraje que él ha mencionado que lo hizo, de hecho, como un homenaje a los trabajadores de la construcción, ¿no? Es decir, los personajes de este cortometraje son albañiles. Y bueno, sucede, es un cortometraje que mezcla un poco el cine de zombies con un poco de comedia, ¿no? E incluso hasta tiene musical, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el corto porque, además de todo, creo que mezcla tres géneros ahí importantes, que es el del cine de zombies, la comedia un poco y el musical, ¿no? Y eso pasa mucho también en el cine de terror. Entonces, nos muestra un poco de que no es nada más el cine que es el del jump scare que le dicen, ¿no? O que nada más las películas de terror tienen que tener a fuerza un elemento sobrenatural, que es un fantasma o un demonio, ¿no? Que es muy, en estos momentos es muy común en el cine comercial de terror, ¿no? Entonces, nos ayuda a ver esto, ¿no? Otro corto que también está incluido y que, bueno, que ese es más o menos del 2013 porque me parece que otro ladrillo en la pared es de 2003. O sea, básicamente se pasó en Macabro como en el segundo o tercer, la segunda o tercera edición. Y era de los pocos cortos mexicanos que podíamos programar porque no había, ¿no? O sea, era completamente carente de producción contemporánea en ese momento, ¿no? En este momento, afortunadamente, hay mucha más, pero todavía para la cantidad de público que hay para el cine de terror, me parece que sí es poquito lo que se produce en nuestro país. Pero bueno, recupero el cortometraje Bautizo de Loret Flores. Es un cortometraje que está basado en el cuento de la gallina degollada de Horacio Quiroga. Y está filmado en Morelos, ¿no? Tiene algunas, incluso escenas documentales. Y no digo más, pero es una adaptación bastante buena del cuento. Tendremos otro que se llama Clickbait, que es de Carlos Meléndez y que habla un poco de los peligros pues, del Internet, ¿no? Y también todo funciona a nivel pues, de un chat, ¿no? Entonces, creo que incluso para verlo pues, en línea,
funciona muy, muy bien, ¿no? Porque es el mismo lenguaje que tenemos justamente ahora, ¿no? Sí, muy actual. Muy actual. Otro cortometraje, María Chiloco, que es un cortometraje habla de un asesino serial en el centro de la Ciudad de México, ¿no? También un cortometraje bastante, bastante interesante y que, bueno, que toca justamente otro subgénero, que es justamente este de los asesinos seriales, ¿no? Que también es muy común en el género. Y finalmente vamos a ver otro que se llama Data Phoenix, de Sharon Toribio. Este es un cortometraje más tirado al suspenso y igual tiene que ver con cuestiones de tecnología, ¿no? Y de información que te llega por el celular y que te lleva, bueno, a ciertas situaciones peligrosas, ¿no? Y bueno, nada más agregar que Sharon Toribio ha hecho pues alrededor de 6 spots promocionales de Macabro. Hemos trabajado con ella mucho tiempo, nos gusta muchísimo cómo trabaja las imágenes y bueno, este es también parte de su trabajo que hace también como cortometrajista. Pues muy variada la temática, sobre todo para que la gente que pueda verlos, y los invito a que no se los pierdan, vean que lo que comentamos a un inicio, los géneros que integran el cine de terror son variadísimos y no solamente es lo que de repente nos llega a través de salas comerciales, ¿no? O sea, realmente las posibilidades son muchas. Y no solamente de cine contemporáneo, como tú dices también, el rescate, la labor que ha hecho Macabro de rescatar algunos clásicos, sobre todo de cine mexicano también. Y nada más agradecerte a ti y al festival que se hayan integrado y que colaboren en nuestra primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, compártenos redes sociales donde podemos estar al tanto de presentaciones, noticias de Macabro. Bueno, pues pueden encontrarnos, nuestra página de internet es macabro.mx, en redes sociales, Macabro Fish en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y pueden también, los invitamos a que nos visiten en nuestro sitio de YouTube, que es el Macabro Fish Channel, ¿no? O se encuentra como YouTube /Macabro Fest. Donde, bueno, tenemos muchas de estas charlas que ahorita mencionamos como parte de las actividades de la pasada edición. Ahí están, ¿no? O sea, eso también es una de las ventajas, ¿no? Que justo ¿Cierto? todos esos contenidos se quedan, ¿no? Sí, Entonces, pues, ya no hay que estarlos buscando. exacto. Y hay varios que, bueno, que creo que son atemporales, como justamente son esta charla de los 100 años del expresionismo o como lo de Lovecraft, que se hablan, bueno, de temas muy específicos que tienen que ver con el género y que, bueno, pues vale mucho la pena. Fueron charlas muy amenas y con gente pues muy especializada y muy conocedora sobre los temas, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que los chequen. Igual tenemos ahí algunas entrevistas con directores, también véanlas, tanto del festival como otras que hemos hecho anteriormente. Entonces, visítenos ahí también y para que conozcan un poco más del trabajo que hacemos en el festival. Sí, ya escucharon para todos aquellos que les gusta el cine de terror o que quieren acercarse, no dejen de buscar en las redes sociales de Macabro. Y también los invito a que busquen en las redes sociales de Cultura IPN, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así pueden buscarlo, Cultura IPN. Ahí vamos a estar dando información de estos proyectos de cine y muchos otros más como de orquesta sinfónica, talleres. Síganos, denle like. Y nada, seguimos dando difusión al cine. Muchas gracias, Edna, y buena tarde a todos. Muchas gracias, Arturo. Un saludo y que disfruten mucho de la muestra. Gracias.